La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Rafael Coronel, en el Museo de las Máscaras, para poder platicar acerca del escritor catalán Enrique Vilamatas. Autor que acaba de, hace poquito que fue reconocido ya como, que le anunciaron el premio Phil de Lenguas Romances 2015. Lo van a entregar el 28 de noviembre, este premio, y va a ser, yo creo que muy interesante escuchar el discurso que haga el propio Vilamatas. Para eso vamos a estar platicando con Gonzalo Lizardo, un escritor zacatecano reconocido, muy reconocido ya a nivel nacional, y también profesor de la máxima casa de estudios del Estado, de la UAS. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Enrique Vilamatas. Y bueno, vamos a iniciar leyendo un poquito el acta del jurado de esta FIL 2015 para un poco abrir este camino de Enrique Vilamatas. Dice: Enrique Vilamatas es un autor de una obra en la que se entrelazan los distintos géneros literarios y se diluyen las fronteras entre ensayo y ficción. Algo muy característico en la obra del escritor catalán. También dice: la obra de Vilamatas cuestiona incesantemente la frágil condición de la literatura y reflexiona sobre sus límites y desafíos en el mundo contemporáneo. Su concepción de la escritura como juego con el lector, en tanto que gestor de la obra, se inscribe en la gran tradición de Cervantes, de Stern y de Cortázar. Sus temas principales son el escritor que prefiere no escribir, el texto que reflexiona sobre sí mismo y la escritura como un salto al vacío que pone en riesgo tanto al autor como al lector. Su obra cautiva por su inteligencia crítica, su humor e ironía. Esa es parte del fallo del acta del jurado y justo me gustaría entonces partir con eso, Gonzalo. No sé en qué coincidas, qué le falta a esta acta. Yo creo que tiene los elementos que conjugan muy bien en la obra de Enrique Vilamatas, ¿no? Sí, el acta resalta los elementos que podrían desatar la curiosidad de cualquier del lector común y sobre todo de un lector como ya interesado previamente por la literatura, ¿no? A mí lo que me hubiera gustado que se incluyera en esta acta, pero a lo mejor lo dejaron adrede fuera, es hasta qué punto esto hace que Vilamatas sea un escritor aparte de los demás escritores. Yo pienso que en España las dos grandes tendencias de la narrativa actual sería la representada por Javier Marías y por Vilamatas. Javier Marías, si lo vemos desde este sentido, es un escritor más clásico, más realista, mucho más preocupado en el qué decir de la literatura como representación del mundo, como representación de los conflictos emocionales, vitales del humano. Mientras que Vilamatas, al parecer, es antirrealista. Sí ve como que describir la realidad no le es suficiente y lo que él quiere de alguna manera es hacerla. O sea, crearla. ¿Cómo? Pues a través de textos que más que describir la realidad son mecanismos que el lector activa y que se empiezan a desdoblar, a hacer cosas muy raras que fascinan al lector. Tiene una obra muy amplia y tiene una obra muy paradójica, pero toda esta está movida por la voluntad de que la literatura nos salve de las propias enfermedades, como hemos platicado, que la literatura crea, ¿no? O sea, es una literatura abrumada por la literatura, pero por lo mismo es muy vitalista con la literatura. Uh-huh. Ya estás mencionando esto de que Vilamatas se podría insertar en una tradición no realista que está tan permeado en España, y justo eso también puede explicarse porque Vilamatas es reconocido antes que en su propio país, antes que en su propia región de Cataluña, en México, en Argentina, en Latinoamérica, pues, ¿no? En suma, en Latinoamérica. Es un escritor, muchos han dicho, latinoamericano. Y hace poquito también decías tú, ¿no? Que es un escritor neobarroco casi, ¿no? Sí, yo digo que mientras que María, siguiendo con esta comparación, es un escritor que es mucho más europeo, Vilamatas es un escritor mucho más latinoamericano, por su filiación con este pensamiento que es propio de la era posmoderna, pero también es propio de Latinoamérica, desde el barroco de Severo Sarduy, Lezama Lima, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, nos han enseñado a hacer estos juegos de espejo que puede ser la literatura. ¿Por qué? Porque en estos países
la palabra tiene un peso muy grande para bien o para mal. Por ejemplo, desde que fuimos conquistados, llegaba el conquistador y decía, esto es propiedad del rey de España y de la Santa Iglesia Católica, y por el hecho de decirlo, ya lo era. Entonces acá tenemos una relación mucho más mágica con el lenguaje, que es la que tiene Vila Matas. Vila Matas tiene realmente una noción mágica del lenguaje, piensa que diciendo las cosas se van a hacer verdad, aunque sea en la conciencia del autor o del lector. Los juegos de dobles que tiene, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto él quiere sean reales, o él los haga reales cuando los escribe, ¿no? O sea, desgraciadamente yo diría, yo a veces pienso, qué buena onda sería en vez de estar dando esta clase tan aburrida, afuera estar en mi casa escribiendo. Y lo que hace Vila Matas es de que de alguna manera logra estar dando la clase aburrida y al mismo tiempo estar escribiendo su obra, ¿no? Sí, está dando una conferencia y por otro lado está en el hotel escribiendo la conferencia que hubiera dado si hubiera ido. Si hubiera ido y muchas cosas que haría si no estuviera en ese hotel, ¿no? Uh-huh. Entonces esto tiene que ver con esta idea neobarroca y que viene como desde el origen por un miedo al vacío. El barroco originalmente era miedo al vacío, miedo a que este mundo no tenga sentido, miedo a que Dios no exista, miedo a que el mundo no sea el centro de las cosas, miedo a la muerte en general. Entonces esta idea de Vila Matas es muy interesante porque permite vivir muchas vidas de manera no sucesiva, sino de manera simultánea. La vida es eterna porque podemos estar en este momento en muchas partes, con el pensamiento, con la memoria, con la imaginación, con el deseo, etcétera, ¿no? Exactamente. Y ya mencionabas algo del mal, de vivir de la literatura, este mal quijotesco, que lo representa muy bien Vila Matas en este libro que se llama El mal de Montano, que es el que le sigue al de Bartleby y compañía, que es justo eso, quijotesco, porque el personaje Montano es un joven que es un ágrafo trágico, no puede escribir, se quedó pasmado frente a la hoja en blanco después de haber escrito una obra que tuvo mucho éxito. Entonces se queda pasmado, sin embargo siempre lo acechan los recuerdos, verdaderos o falsos, de otros escritores. Está siempre colmado de esas frases, de esas citas, de esas historias literarias en su vida, ¿no? Entonces está enfermo de literatura como el Quijote, pero lo paradójico de esto es que si deja de estar enfermo, si se cura, empieza a pensar en la muerte. O sea, si dejas de lado la literatura, y es un poco esto, Vila Matas también, esto que decías, sí, empieza a sí, pensar claro. en la muerte, ¿no? Y forma parte también de su carácter neobarroco en el sentido que piensa la vida como un mundo lleno de paradojas, ¿no? Por ejemplo, estoy enfermo de la literatura, pero la única manera de salvarme es con más literatura, ¿no? Que es una característica, yo diría que algunos lo llamarían el tedio occidental, ¿no? O sea, en general es el tedio del hombre moderno, que se deriva desde el momento en que Dios murió simbólicamente y de la Biblia dejó de ser el centro de nuestras vidas, la sustituimos con un montón de libros de literatura que entre todas tratan de decirnos cómo vivir y cómo es el mundo y todo esto. De tal manera que llega un momento en que nosotros nos podemos sentir hastiados, abrumados por tantas cosas que tenemos que leer y que hacer y queremos despojarnos de ella. Lo cual nos lleva a otro de los principios de Vila Matas muy interesantes, que es su estética de la pérdida. O sea, a él le interesa la literatura como una manera de perder cosas que todo mundo en cierta manera valora. Por ejemplo, perder la identidad. Todo el mundo suponemos que nuestra identidad es muy valiosa, que quiero ser solo yo y que solamente yo merezco vivir la vida, y él lo pone como en duda. O sea, yo quisiera ser otros. Como tú dices, pensar las memorias de Shakespeare, o pensar la vida la última paseo de Robert Balser, etcétera, ¿no? Son ideas que nos hacen salirnos de nuestro yo tan mentiroso. O sea, en realidad lo que queremos es salirnos de nuestro cuerpo y conservando nuestra mente. Y lo que hace la literatura de Vila Matas es de alguna manera eso, permitirnos ese efecto mágico de vuelta de la literatura, que viene a ser también como una especie de consolación. Hace rato hablábamos del cuento de un invento muy práctico, donde una mujer, para salvarse de la depresión, del ruido que la agobiaba, lo que descubre que debe escribir cartas dirigidas a un tipo que se va a morir cuando ella no aguante vivir, ¿verdad? Y el tipo se suicida cada vez que ella se siente deprimida. Entonces yo pienso que es una alegoría muy bonita de la literatura. La literatura crea personajes para que ellos mueran y vivan por nosotros. Se sacrifiquen por nosotros, ¿no? Eso nos da oportunidad de tener muchas vidas y por qué no también muchas muertes, ¿no? Algo interesante también en la obra de Vila Matas es lo portátil, la levedad, ir de puntillas, como dicen también en este libro de Suicidios Ejemplares por la Vida, en este mundo de frac y bostezo, ¿no?
casi que no nos noten y tener máscaras y tener diferentes vidas dobles, desdoblarnos. ¿Cómo ver eso pues, en la obra de Vilamatas? Es ironía, es humor, pero también es como la desfachatez de hablarle al clásico como si fuera un amigo cercano. No es canónico, sino más bien es irónico y es un humorista, es muy alegre, pues leyendo y escribiendo pues, sobre los clásicos, los grandes clásicos. Yo creo que la gran aportación de Vilamatas y de los grandes neobarrocos a final de cuentas es esta idea de que la literatura y la vida, aunque son cosas aparte, no pueden o no debían existir una sin la otra. O sea, no podemos hacer literatura si no vivimos, no podemos vivir si no hacemos literatura. Y es una idea que también tiene que ver con un modo de lectura muy especial. Decían que los medievales leían a Aristóteles y a Platón como si fueran grandes maestros a los cuales no se les podía cuestionar una sola palabra. Llegan los renacentistas y dicen, no, yo quiero leer a Platón y a Sócrates como si estuviera platicando con ellos. Y escribían diálogos ficticios entre Platón y Sócrates y ellos mismos, ¿no? O sea, era una manera lúdica, una manera literaria de vivir con ellos, de convivir con ellos. Tiene una cosa muy chistosa. Vilamatas creo que tiene una serie de entrevistas falsas también, por ejemplo. Creo que una vez, según eso, entrevistó a Marlon Brando, una cosa así, jamás lo entrevistó, ¿no? O sea, dice, es ese sentido lúdico, ¿no? Y esta es una idea, y fíjate que es una idea que yo creo que respaldaría la ciencia. O sea, ahorita la física moderna ha llegado a ver que todos los tiempos posibles son parte del tiempo real. Lo que hace Vilamatas es ponerlo esto en escena. O sea, si fuera posible entrevistar a Marlon Brando, ¿qué le diría yo y qué él me respondería, ¿no? Obviamente nosotros podemos decir, no, seguro no le respondería eso, pero al momento de plantearlo y hacerlo posible, de alguna manera lo hace real. Es por lo que te decía que a Vilamatas le interesa más hacer la realidad. Y por eso yo creo que es muy importante que le hayan dado el premio, porque en realidad eso implica una actitud muy vitalista, muy optimista, muy lúdica, muy juguetona con la literatura. La literatura no es para sacarnos bostezos, es para sacarnos sonrisas, aunque sean sonrisas muy serias, ¿no? Muy como la de él, con ese ceño tan serio, infinitamente serio, dice él, pero también es muy jocoso. Volviendo también a este asunto del humor, Gonzalo, ¿qué es lo que puede atraer al lector, qué es lo que le puede atraer al jurado, a los que nos puedan estar escuchando? ¿Cómo invitar a leer a Enrique Vilamatas y por qué tendrían que leer alguno de los libros de él? No, yo creo que el humor y la ironía es parte de ese humor, la metaliteratura que él practica, esta actitud lúdica y vitalista ante la vida, todos esos son elementos que obviamente lo hacen un autor muy valioso, ¿no? Es un autor que es paradójico, que se ríe muy seriamente o que a lo mejor bosteza por broma, etcétera. Creo que es aportarle a la literatura en español una especie de premio. Y más bien yo digo que casi la literatura latinoamericana, este neobarroco que estamos hablando, es una manera de decir, este tipo de literatura tiene derecho a existir, tiene una tradición oculta, quizás no tan exitosa en los libros de texto, pero que nos ayuda más quizás a soportar este mundo que vivimos de violencia, de mercantilismo, con una actitud novedosa. Por ejemplo, su rechazo paradójico contra la fama, que le gustan los escritores que no tienen cara, como Robert Balser o como Thomas Pynchon. Salinger, que también... Bartleby, todos esos escritores o personajes que les gusta, que viven para esconderse del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo son muy visibles, y al mismo tiempo todo el mundo habla de ellos, o mucha gente habla de ellos. Entonces es una paradoja, pero sí muestra al menos que pone en cuestión ese valor. No de la literatura, la celebridad no es el fin, ¿no? No es el fin, es un medio para sobrevivir, es un medio para vivir la vida más intensamente, múltiple, pero no para ser famoso, ¿no? Creo que es una actitud muy sana, a final de cuentas, y fresca a la literatura. Esto de desacralizar también al clásico, ya lo platicábamos, cómo llegó a modificar una frase de Kafka, que Kafka escribió en sus diarios, y todo España terminó citando la frase de Enrique Vilamatas y atribuyéndosela a Kafka, aunque no era así propiamente la frase de Kafka. Esta de Alemania le declaró la guerra a Rusia, por la tarde clase de natación. Él, en lugar de poner por la tarde clase de natación, por la tarde fui a nadar, ¿no? Un poco cambias esto, ¿no? Y ya todo el mundo citaba esa frase de Enrique Vilamatas, que no era de Kafka, ¿no? O sea, pero que pudo haber dicho muy bien Kafka, ¿no? Y que pudo haber dicho también
Vila Matas. Y esto otro de Pessoa, de viajar, perder países, ahí que de la pérdida. Y esto. O como también esta frase que morir es todo un arte, yo soy un experto en ello, ¿no? De Silvia. Que uno dice, ¿quién la dijo? ¿El autor o Vila Matas? Y esto me recuerda también, yo creo que hay un principio básico que no hemos puesto realmente en práctica y que deberíamos de poner. Decía en la película del cartero de Neruda, el cartero dice una frase muy bonita: la poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita. Y entonces yo también pienso que la poesía no es del que la escribe, sino del que la lee. O sea, cada vez que leemos y apreciamos y nos conmovemos ante un poema, en realidad nosotros somos el escritor, nosotros somos el poeta. El poeta no es el que se siente inspirado y el que tiene un gran talento y inspirado, sino el que logra hacer que los lectores se inspiren. Entonces yo creo que Vila Matas lo que hace es aprender eso. O sea, esa frase de Silvia Plath, esa frase de Kafka, esa frase de Laurence Sterne, son tan importantes para mí que yo las hago mías de alguna manera. Las transformo, las cito que las citó alguien más, etcétera, hasta que de alguna manera ya no dejan de ser... Se desapropian, ¿no? Y dejan de tener nombre, y es otra vez el asunto, exactamente, el asunto de la originalidad como... Sí, o sea, también eso, por ejemplo, otro de los grandes mitos que desacraliza es el mito de la originalidad. O sea, ¿cómo ser original? Yo diría, siguiendo la tradición y siendo honestos, y es lo que hace Vila Matas, ¿no? O sea, él conoce bien la tradición y él es honesto con la tradición, con su tradición. Se le puede faltar el respeto, se puede bromear con ello, puede inventarse sus clásicos con una libertad total, pero también muy responsable, porque él también es, su figura, su nombre, su prestigio es resultado de todo ello, ¿no? Gonzalo, para ir cerrando ya la charla, el programa, me gustaría nada más leer la última parte de este discurso que leyó Vila Matas en Caracas, cuando le dieron el premio Rómulo Gallegos, que es un discurso vitalista, es un tipo que justo eso, le da mucha felicidad, yo creo, es muy alegre. El hecho de vivir, de escribir, de leer, le causa mucha alegría, parece ser. Y justo en este discurso, al final, da como una postura muy clara de para qué escribir, ¿no? Porque también esto tiene el acta y eso tiene la obra de Vila Matas, el cuestionamiento de para qué escribir, para qué la literatura, ¿no? Y la literatura como un salvavidas, la literatura como ese asidero, ese bálsamo en este mundo tan complejo. Al final de este discurso dice: el orgullo del escritor de hoy tiene que consistir en enfrentarse a los emisarios de la nada, cada vez más numerosos en la literatura, y combatirlos a muerte para no dejar a la humanidad precisamente en manos de la muerte. En definitiva, que a un escritor le podamos llamar escritor, porque digan lo que digan, la escritura puede salvar al hombre, hasta en lo imposible. O sea, es una frase, estas últimas, casi como dirán que soy utópico, pero todo en el futuro puede ser posible también. Es como, yo sé que me voy a morir, yo sé que esto va a ser imposible, pero hay que intentarlo. Aunque fíjate que lo curioso es de que el pensamiento utópico ubica la salvación en el futuro. Vila Matas la está colocando en el presente. Claro. El momento de la lectura, la literatura puede salvarnos, ¿no? El momento y creo que es lo que hace todos los días y es lo que hay que tratar de hacer todos los días, ¿no? No solo escribiendo literatura, pero como dijimos, leyéndola y apropiándonos de ella, ¿no? Celebrando la vida con literatura e incluso enfermos, pues, ¿no? De esta literatura, pues, ¿no? Sí, así es. Bueno, Gonzalo, pues muchísimas gracias por estos minutos para platicar de Enrique Vila Matas. Muy encantado de estar aquí platicando contigo. Gracias a ustedes también por esta charla y nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.